Pues vamos a compartir nuestra experiencia, lo que nos ha pasado a nosotros, una experiencia muy particular, pero por si alguno recorréis este camino y os puede servir. Nosotros teníamos una máquina de 1.5 y aprovechando la aprobación tecnológica del Plan INVEAC, el verano pasado estuvimos de obra y en septiembre inauguramos una nueva máquina, el modelo 7700 de la casa comercial Philips. Esto ha supuesto algunos cambios a los que nos hemos tenido que adaptar, algunas mejoras y algunas modificaciones en nuestra forma de trabajar. Pasábamos a tener más potencia del imán y pasábamos a tener una máquina que por sus características de gradiente tenía algunas peculiaridades que podíamos aprovechar. Las máquinas que tienen estas peculiaridades de gradientes pueden aprovecharse para aquellas secuencias más demandantes de gradientes, que son sobre todo las técnicas dinámicas, las técnicas de susceptibilidad, las técnicas de difusión y por tanto las técnicas de DTI. Y además podríamos disponer ahora de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, tanto para la adquisición, el procesamiento o para la interpretación de las imágenes. Y cuando pasamos a tener una máquina de alto campo, lo que tenemos es más señal ruido. A mayor intensidad del imán, pasando de 1,5 a 3, multiplicamos por 4 la señal, pero también multiplicamos el ruido. El ruido se multiplica por 2, con lo cual podríamos ganar aproximadamente un 100% de señal ruido. Esto es teórico, es físico, no es real en la práctica y probablemente andamos ganando en torno a un 30, 40, 50% en el mejor de los casos. Y por supuesto no depende solo del campo magnético, sino va a depender de la homogeneidad, de las características de la máquina o de la antena que estemos utilizando. Y así, esta señal ruido la podemos aprovechar para tener más resolución espacial y ver mejor, o para tener más resolución temporal e ir más rápido. Y este es el equilibrio que con esta ganancia que teníamos tenemos que manejar y adaptar nuestros protocolos. Y esto es de lo que vamos a tratar, lo que nos ha supuesto y cómo hemos tenido que modificar algunos de nuestras formas de protocolizar o de trabajar con la máquina. Comenzamos con la resolución espacial, porque es lo más evidente y lo que más nos impacta. Sabíamos que teníamos niños como este, que tenían crisis y que teníamos RM negativas sin detectar el foco lesional y estos los mandábamos a hacer un estudio de 3 terras externalizado. Pero ya aprovechamos que nos vino la máquina nueva y repetimos. Y entonces lo que no veíamos, ahora sí lo vemos. Vemos un área de alteración del córtex en el giro frontal superior derecho con un sutil cambio de señal en la secuencia de FLAIR o en la secuencia T2 que corresponde con una displasia cortical. Y sabíamos y estamos viendo, claro, que tenemos epilesias no lesionales, que ahora son lesionales, sobre todo si apuramos los estudios 3D-T1 y vamos a cortes de voxels pues muy pequeños, voxel de 0,7 y con suficiente señal, ruido y resolución espacial. Pero aún así tenemos que tener claro que no logramos en el 100% de las epilepsias. Es obvio, existe la epilepsia no lesional por RM y en este caso pues teníamos una RM negativa, revisada, y aquí nos estamos apoyando en los estudios P, claro, pero también podemos aprovecharnos nuestros ASL que son más robustos y más consistentes que las máquinas de 1.5 y poder demostrar una simetría parieto-occipital izquierda por hipoperfusión que se correlacionaba con las alteraciones electroencefalográficas. Y los estudios 3D nos mejoran no solo los estudios 3D-T1, sino los estudios 3D-T2, y ya podemos ir a tamaños de voxel de adquisición de 0,8. Y en los estudios de hipoacusia neurosensorial nosotros realizábamos un estudio 3D-T2, pero no nos dejaba suficientemente tranquilo y añadíamos cortes 2D, oblicuos, perpendiculares, sagitales al paquete acústico facial u otro estudio 3D para intentar no perder alguna hipoplasia o agenesia del nervio coclear. Ahora con estos estudios podemos reformatear con una calidad estupenda y en una única adquisición tenemos la suficiente tranquilidad que valoramos adecuadamente la sordera neurosensorial y la agenesia del nervio coclear. También los estudios 3D-T2 y algunas otras secuencias, por tener mayor susceptibilidad, aprovechamos los artefactos de flujo. Era un niño operado con una cranioplastia que tiene un pseudomeningocele y por tanto una sospecha de fuga del líquido cefalorraquídeo. Y aprovechando la susceptibilidad, vemos el área de posible fuga de líquido cefalorraquídeo, que comprobamos la pulsatilidad y sus características en la secuencia PC flujo con gating cardíaco. Si a esto fusionamos el estudio de RM con el estudio de TC,
podemos marcar exactamente el punto en el TC de fuga del líquido cefalorraquídeo milimétrico y permitir así un abordaje mínimamente invasivo a los neurocirujanos neuronavegantes. Y no solo la señal ruido la podemos aprovechar para ir mejor con resolución espacial, la podemos aprovechar para ir más rápido con resolución temporal. Y este es un estudio de la vida real, que he dejado los parámetros, los datos del niño, sus características del año 23, teníamos la otra RM, el año 24. Y lo que vemos es que los estudios, nuestros protocolos convencionales, estaban en torno entre Garcial T2 a 3 minutos, con espesores de corte de 4,5, y hemos pasado a estudios de 2 minutos, con espesores de corte de 3,5 y comparar, por ejemplo, el ruido en las regiones talámicas, como la calidad de la imagen es claramente mejor. ¿Y cómo se logra esto? Pues estábamos acostumbrados a trabajar con imagen en paralelo y con técnicas de aceleración que en la casa comercial de Philips se denominan SENS, y esto era útil, la forma distinta de leer el espacio K, de leerlo de una forma radial, pues nos permitía acelerar los estudios. Ahora lo que pasamos a tener es unas nuevas técnicas de Compress-Sen que hacen una lectura iterativa del espacio K más eficiente y nos permite acelerar aún más. Pero todas estas aceleraciones llevan inherente más ruido. Y ahora lo que se ha logrado es, con las técnicas de inteligencia artificial, sobre todo adquiridas desde la adquisición de la imagen, ese ruido fruto de todo lo que aceleramos, pues es corregido y las imágenes pues son realmente buenas aún aceleradas. Y este es un ejemplo en el que vemos cómo tenemos con estas técnicas de Compress-Sen, con una aceleración de 3, un estudio T2, con tamaños de voxel y las características, que si no tuviéramos y utilizamos las técnicas convencionales de aceleración, pues está claro que la calidad no es la misma. O si queremos tener la misma calidad y no disponemos de estas técnicas, no podemos acelerar tanto porque tendríamos ruido, tenemos casi que duplicar los tiempos de adquisición. Otra utilidad del 3 teslas es las secuencias angiográficas. En 3 teslas el aumento de la relajación de los tiempos T1 y la mayor diferencia de señal entre el tejido estacionario y el tejido con flujo las hace muy agradecidas. Los estudios 3D TOF con la máquina de 1.5 pues no tienen la calidad con la máquina de 3 teslas con este aneurisma, e incluso en una situación relativamente desfavorable como en este niño que portaba brackets y tenía artefactos. También hemos mejorado en las secuencias angiográficas sin contraste, dinámicas, o en las secuencias angiográficas con contraste, también dinámicas. En el ASL utilizábamos técnicas Picassel para el uso de ASL en la máquina de 1.5 y no lográbamos que tuvieran la utilidad o la robustez que queríamos. Ahora las técnicas 3D de ASL sí permiten una mejor resolución espacial y en este caso, por ejemplo, de un Rasmussen, la hipoperfusión frontotemporal derecha coincidiendo con el área de atrofia. También al campo es muy agradecido el mayor campo a las técnicas de susceptibilidad y a los efectos paramagnéticos, con lo cual la perfusión T2 también está mejorada. Y una de las características de estas máquinas es poder aprovechar más las técnicas de difusión y todo lo que se basa en difusión como las técnicas de TTI. Este era los mismos parámetros, el niño 9 añitos, cuando vino 2 años después la diferencia entre la difusión que utilizábamos antes o la difusión que utilizamos ahora, que muchas veces nos recuerda a un flare. Podemos utilizar técnicas de difusión aún más sofisticadas con voxels de 0,9, pero claro, nada es gratuito, aquí los tiempos ya aumentan considerablemente. Y utilizando estas posibilidades lo aprovechamos para el DTI. Este es un caso de una displasia cortical que entra en protocolo de cirugía de la epilepsia y se hace una desconexión parietotemporo-occipital y una cirugía hipocampal y amigdalar con una resección, y en el posoperatorio precoz el niño sufre una hemiparesia derecha. Los estudios de DTI que ayudan a confirmar la integridad del haz córtico-espinal y el buen pronóstico favorable recuperó su hemiparesia. Si solo necesitas 16 direcciones y la imagen es muy aceptable, los tiempos son muy razonables para incluirlo en los protocolos. También tenemos nuevas secuencias y aplicaciones que no podíamos utilizar y que no podíamos aprovechar. Este es un caso de una adrenoleucodistrofia con la afectación habitual, parietoccipital, periventricular y afectación del cuerpo calloso posterior, y en el estudio T1 postcontraste la captación de la línea de transición.
fue sometido a un ensayo experimental con infusión de células madre mesenquimales de forma intratecal, y la evaluación necesitábamos pues lo más completa posible y no solo morfológica. Entonces tenemos valoraciones con perfusión para la respuesta, valoraciones con anisotropía fraccional, y nos ayudamos también un poquito con los programas morfológicos de diferenciación de la intensidad T2 para ayudarnos a marcar las áreas de mejora en la afectación de sustancia blanca. Se pueden utilizar también los programas habituales de monitorización de tumor tracking, que nos permiten volumetrías. Y una cosa interesante que nos ocurrió en este caso tras la infusión de células madre es, con técnica de susceptibilidad, lo que observamos es la aparición de una imagen hipointensa en la área previa de línea de transición tras administración de contraste intravenoso. Eso está publicado en la esclerosis múltiple recientemente, no creemos que no en la adenopolistrofia, pero especulamos que es lo mismo, ¿no? Es el depósito de macrófagos cargados de hierro por degradación de la mielina. Y las técnicas de susceptibilidad, las características de mayor campo, son muy agradecidas. En este caso era un niño de 2 años, con una microcefalia, con retraso psicomotor y una duda entre leucoencefalopatía, retraso en la mielinización, hiperseñal periventricular de predominio anterior. La técnica de susceptibilidad, veíamos unas imágenes hipointensas de predominio en ganglios basales que en la imagen de fase aparecen como hiperintensas. En esta máquina, cuando la fase aparece hiperintensa, se correlaciona con calcio y no con hemosiderina, y por tanto afectación de sustancia blanca, microcefalia, calcio. Se planteó el diagnóstico diferencial entre un TORS y una Aicardi-Gutiérrez. Se confirmó una Aicardi-Gutiérrez con el estudio genético. Y nuevas secuencias, no teníamos la secuencia de sangre negra, en la que tras administrar contraste intravenoso, no solo tenemos con contraste, antes teníamos con contraste lo que realza la rotura de barrera y los vasos. En la secuencia de sangre negra aparecerá la captación hiperintensa, pero los vasos se mantienen como hipointensos. Esto se ha publicado y nos es muy útil para la valoración de vasculitis por la captación de la periferia del vaso con vaso hipointenso. Pero cada vez más en la literatura reciente se están documentando nuevas aplicaciones a esta secuencia. Y una es esta, por ejemplo, un caso de una niña de 11 años con meningoencefalitis, el estudio T1 postcontraste intravenoso, muy anodino. El FLAIR postcontraste intravenoso ya insinúa algunas áreas de posible captación entre las folias cerebelosas, y el estudio de sangre negra muestra más claramente las zonas de captación meningia, la captación perineural en los trayectos cisternales de los trigéminos o algunas áreas de captación perivascular. Pero, bueno, no todos son ventajas, claro que hay inconvenientes. Uno de los inconvenientes de las máquinas de alto campo es el ruido. Los decibelios pueden captar hasta 120, 110 si no utilizamos técnicas para moderar el ruido adaptadas en algunas de las secuencias, y tenemos que ser muy cuidadosos con la protección acústica. Tenemos más artefactos por susceptibilidad y más artefactos por movimiento. Los artefactos por susceptibilidad pueden ser un problema en los enfermos quirúrgicos que porten determinados materiales, y a veces pueden ser una ventaja, como hemos visto, para algunas secuencias o para algunas técnicas. Y más artefactos por movimiento. Y para eso tenemos que aprovechar al máximo algunas de las posibilidades de las máquinas para corregir los artefactos por movimiento, además del cuidado que tenemos siempre, que es lo más importante para quitar los artefactos por movimiento, es cómo el técnico maneja al niño. Y tenemos problemas de seguridad. Alguna instrumentación que es compatible con 1.5 puede ser condicional en 3 Tesla o puede ser incompatible en 3 Tesla. Tenemos que ser especialmente cuidadosos e introducir en la máquina los parámetros de compatibilidad para que se realice el ajuste, si precisa, de las características de SAR y demás. Esta técnica es muy útil, la técnica es de motion free. Este es un estudio con 5 años, un estudio 3D-T2, que es uno de los protocolos que hacemos, un reformateo por cefalea, y vemos pues, la calidad como está degradada, ¿no? Los estudios motion free, que pueden aplicarse a la mayoría de las anatomías y a la mayoría de las secuencias, corrigen su forma de leer el espacio K, mejora, y siempre es mejor un estudio con motion free que un estudio de otras características móviles. Y también son muy útiles para los artefactos de pulsatividad, que suelen ser un problema si no se manejan adecuadamente en la columna. Entonces, este es un estudio de columna con técnica T2 Dyson. Tenemos la imagen T2 habitual, la imagen
T2 con supresión de grasa, mismo tiempo de adquisición, no penaliza en tiempo, en que se aplica motion free para evitar los artefactos de pulsatilidad en la columna. También lo empleamos de forma muy habitual, casi rutinaria, en los estudios de órbitas, como en este caso que es un STIR de órbitas, para evitar los habituales movimientos, los problemas que te da los movimientos oculares o la pulsatilidad en los ojos de los niños. Y esto nos ha llevado, claro, Tarache nos abre muchas posibilidades. Ya no hay un protocolo de cráneo, puede haber un protocolo de cráneo con más resolución, con menos resolución, en más tiempo, en menos tiempo, es decir, los protocolos se diversifican, tenemos nuevas herramientas y hay que adaptar los protocolos y la forma de trabajar a todo esto que se nos viene encima y que estamos aprendiendo y que estamos manejando, y tener claro que hay que individualizar y generar mucho más protocolos. No vale un café para todos, hay que hacerlo un café dedicado a cada una de las indicaciones clínicas precisas del paciente. Y los Ferrari solos no ganan carreras, máquinas solas, sin un equipo potente que sea capaz de llevarla hasta sus máximas prestaciones, con una curva de aprendizaje, fundamental la formación, fundamental la adecuación de los protocolos, si no, no les vamos a sacar todo el partido y no vamos a lograr las prestaciones a las que podemos llegar. Esa es nuestra experiencia, estamos trabajando en ello y estaríamos encantados de todo aquel que inicie este proceso o que los que ya lo habéis realizado, pues compartir toda la información y todos los protocolos, las características o lo que podemos mejorar. Muchas gracias.